que viene a la casa de Dios debe traer la disposición, la disponibilidad de ser un adorador, amén, de adorar en conjunto, en familia, sabiendo y con la expectativa que cuando lo hacemos juntos y estamos en armonía, en un espíritu, Dios envía bendición y envía vida eterna, amén. Y en la iglesia los hijos potencian lo que también vienen recibiendo en casa, y entonces son dos fuerzas, la iglesia y la casa, las que van a llenar el corazón de nuestros hijos de la verdad. Y la mentira del mundo, la mentira de las tinieblas, nunca va a prevalecer en ellos. Aun cuando fuere viejo, no se apartarán. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por su consejo y por su palabra. Cambios necesitamos en nuestras sociedades, cambios necesitamos en nuestro mundo. Y los cambios comienzan desde nuestro interior a lo exterior, comienzan de adentro hacia afuera. Un taller en la empresa donde laboré por años, se presentaba un taller denominado El Hombre Nuevo. El hombre nuevo, pero ese hombre nuevo era el hombre del pensamiento, de la mente, de un pensamiento diferente a lo que culturalmente o políticamente podría decirse se venía planteando hasta ahora. Y que el hombre nuevo era el pensamiento, nacía en la mente como tal. Y el hombre nuevo, de acuerdo a la Biblia, no nace en la mente, nace en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que el nuevo hombre comienza a manifestarse en alguien cuando Cristo se constituye en su Señor. De allí comienza entonces una nueva vida. Comienza lo que se menciona una vez en la Biblia solamente, el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, cuando Jesús se lo dice a Nicodemo, la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para ti que estás en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Para ti que estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Y así caminamos, sabiendo en nuestra conciencia que no somos condenados, que tenemos vida, amén, que somos justificados, que hemos sido constituidos justicia de Dios en Cristo. Aleluya. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Lo podemos decir? Señor, no hay condenación para mi vida, porque estoy en Cristo. Amén. Cuando en Corintios 1:30 dice, mas vosotros estáis en Cristo Jesús. Mas vosotros estáis en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30. Vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, no es por nuestros hechos, no es por nuestras obras, es por lo que Jesús hizo
a favor nuestro, es por la obra de Jesús, mas por Él, por Cristo, nosotros estamos en Cristo Jesús. Es por lo que Él realizó que estamos en Él mismo ahora, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. En el mismo libro de Romanos capítulo 8, en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dios condenó el pecado en la carne de Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, nosotros estábamos siendo crucificados con Él también. Sepultado, también sepultados con Jesús. Cuando Jesús se levanta, nosotros nos levantamos con Él. Cuando Jesús asciende a la derecha del Padre, nosotros estamos también con Cristo en lugares celestiales a la derecha del Padre. Esa es nuestra real posición. Dios condenó en Cristo lo que nosotros merecíamos. El pecado de nuestra vida, el castigo, lo recibió Jesús, lo recibió Él, y Él fue a lugares donde va el pecador para que nosotros no vayamos a esos lugares, sino a donde Él se encuentra hoy con el cuerpo de gloria, amén, con el cuerpo resucitado. Allí nos vamos a reunir pronto, con un cuerpo similar, semejante al de Jesús. Por la sangre de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Efesios 1:7, usted se lo sabe ya de memoria. Es una de las confesiones de la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo he sido redimido. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Sin embargo, fíjense que hoy oramos por un bebé, por un niño. Su mente está en inocencia, pero su carne, su humanidad, por ser un ser humano, viene con una naturaleza caída. Porque esa es nuestra descendencia. Cuando el hombre desobedeció allá en el principio, toda esa consecuencia del pecado se transmitió a toda la raza humana. Por eso dice Romanos también, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Allí no se escapa nadie. Todo ser humano tiene naturaleza, tiene el ADN pecador, naturaleza pecaminosa. Eso se transmitió a través de todas las generaciones que han pasado. Es por eso que cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando usted recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador, se reveló esta verdad, usted nació de nuevo. Usted es nueva criatura, ciertamente. Pero ¿qué nació? Nació el Espíritu. El Espíritu que no tenía relación con Dios, el Espíritu que estaba muerto a la verdad de Dios, se levantó. Porque nadie puede tener comunión con Dios si no es a través del Espíritu. Así lo dice el libro de Corintios. Nadie puede tener comunión con Dios si no es a través con el Espíritu. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo es que nosotros ahora podemos llamar a Jesús nuestro Señor. Porque si no, es de los labios para afuera o es de la mente para afuera, pero no del Espíritu. Cuando recibimos por la fe a Cristo, el Espíritu de Dios hizo morada en el nuestro. Ahora tenemos nuestro espíritu vivo. Amén, el espíritu vivo. Y hay un área de nuestro cuerpo, que es el alma, que necesita ser transformada. Porque a pesar de que el espíritu está levantado, está resucitado, está vivo para Dios, hay un alma compuesta por mente,
emociones y voluntad que tiene que ser transformada. Y varios textos en la Biblia lo señalan. En Romanos capítulo 12, verso 2 dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que el pensamiento tenemos que renovarlo. Y si lo vamos a renovar siendo nuevas criaturas en Cristo, es con el pensamiento de la palabra de Dios. No es con ninguna otra teoría o ideología. Es con la palabra de Dios, para que el ser espiritual sea semejante al Señor que nos llamó y que nos constituyó en hijos de Dios. Amén. En Efesios capítulo 4, verso 23 también dice: y renovado en el espíritu de la mente. Que lleguemos a una renovación tal que nuestra conciencia y nuestra inconsciencia esté gobernada por Dios. Que aunque usted esté dormido, los pensamientos de Dios sean los predominantes. Amén. Que no existan sueños de violencia, sueños oscuros, sueños de pecado, porque ya Dios ha renovado nuestra conciencia, nuestra inconsciencia, nuestra mente en su totalidad, a través de la palabra de Dios. A veces las personas sienten, siendo cristianos, eso es común y eso es corriente, sienten batallas acerca de la fe que profesan, porque emocionalmente sienten tristeza. Emocionalmente la tristeza, si es continua, viene y cae en un estado bastante crítico que se llama depresión, que la persona no ve salida a la situación. Todo lo que ve es encierro, no ve salida. Y el diablo, aprovechándose de esa condición, le dice que se quite la vida, porque no hay otra solución. Las personas sienten ira, se levantaron y no saben por qué, amanecieron enrabiados y se acostaron tranquilos. Hay alguien que a veces acostumbra buscar las cosas de Dios cuando hay alegría en el corazón, cuando hay paz, hay tranquilidad, cuando hay regocijo. Pero cuando hay tristeza, cuando hay una situación que no nos genera alegría, entonces el alabar a Dios no se hace dinámico, no es satisfactorio. Ya no deseamos abrir nuestros labios para adorar si la persona se enfoca en su emoción. Pero nosotros no somos de los que se mueven o debemos movernos por emoción, sino por lo que creemos. Amén. Segunda de Corintios 5:7. Segunda, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andamos nosotros? Por fe. Por fe. La fe es la que habla verdad. La fe habla verdad. La realidad puede que te diga lo contrario a la verdad. La realidad puede que te diga tristeza, puede que te diga dolor, rabia, ira, pero yo no me puedo mover en esa emoción, sino en lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Por fe yo declaro que la alegría llega a mi corazón, que el contentamiento llega a mi corazón, y que a pesar de estar con emociones encontradas, contrarias a lo que deseo sentir, abro mis labios y alabo a Dios desde mi espíritu. Amén. Desde nuestro espíritu abrimos nuestros labios, quebrantamos lo que está pasando en el alma y adoramos a Dios. Tú eres Dios, tú eres fiel, tú eres grande, tú siempre estás al lado mío, tú no me dejas. La situación que estoy viviendo tal vez no la entiendo, pero sé que yo soy tu hijo. Amén. Y quebrantamos y nos movemos por la palabra que hemos recibido. El hombre se compone, Primera de Tesalonicenses 5:23, por espíritu, que es lo que realmente usted es.
usted es un espíritu. Nosotros somos espíritus que tenemos un alma y que habitamos en un cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma y moramos, o nuestra casa, la casa de nuestra verdadera personalidad se llama cuerpo físico. Y vamos de afuera hacia adentro, para después irnos de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro, el cuerpo que compone nuestro cuerpo, los 5 sentidos. La vista está en el cuerpo, el olfato, el gusto, el oído y el tacto que tocamos. Hay estímulos externos o internos que tocan los sentidos, y cuando un sentido es tocado por algún estímulo, entonces funciona. Cuando usted tiene hambre y está pasando por una de estas calles llamadas las calles del hambre, porque es donde la gente va a matar el hambre, y usted antes de llegar ya le comienza el sentido del olfato a traer con más velocidad, porque siente el olor a carne asada o a pollo asado, ya sabe que está cerca el lugar, se estimula el sentido del olfato. Los sentidos de nuestro cuerpo son movidos por efectos externos, y también hay un área de nuestro cuerpo que se llama alma. El alma, que está dentro del cuerpo, que lo tenemos dentro del cuerpo, lo compone la mente, el pensamiento, las emociones, lo que usted siente, alegría o tristeza, y la voluntad. La voluntad. Usted decide tomar el camino del bien o tomar el camino del mal. Es voluntad de cada quien. La persona decide tomar el camino de la justicia o de la injusticia, tomarse de la mano de Dios o la mano del enemigo, la mano de la mano del rey del cielo o de la mano del rey del infierno. Nosotros decidimos a través de nuestra voluntad, y es allí donde se necesita una renovación o una transformación de el pensamiento, porque cuando nacemos de nuevo en el espíritu, nuestra alma sigue vieja, nuestra alma sigue con los pensamientos de la vida antigua, de la vida de pecado, sigue igual. En la medida que el hombre, con el espíritu ya restituido por la presencia del Espíritu de Dios dentro de él, va a comenzar a llenar su mente, esa parte del alma que se llama pensamiento, con la palabra de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 14, verso 14 también dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En 1 Corintios 12, 3, no 13, sino 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldición o maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Saben que nosotros adoramos a Dios desde el Espíritu? La Biblia nos enseña que Dios anda buscando adoradores que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Juan 4:24, donde Jesús habla con la samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros no andamos o no adoramos a Dios solamente cuando sentimos, sino que lo hacemos continuamente, porque sabemos que de allí
depende de nuestra vida espiritual. Nosotros no oramos cuando sentimos, sino oramos porque sabemos que nuestra vida espiritual depende de nuestra comunicación, de nuestra comunión y de nuestra relación con Dios. No andamos entonces por emociones, sino por lo que creemos, por fe. Por la fe nos movemos. 1 Corintios 14:14, como les leí ahorita, dice que orar a Dios en el Espíritu es lo que realmente llega a la presencia de Dios. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Cuando usted habla en lenguas, en la lengua del Espíritu, ¿quién está orando? Está orando su espíritu renovado, amén. Su espíritu que fue restaurado está orando al Señor, que es que lo restauró o lo levantó. Desde nuestro espíritu nosotros adoramos a Dios. Sin embargo, también con nuestro entendimiento, cuando usted habla en lenguas, si no tiene interpretación, queda su entendimiento sin fruto. O si usted habla en lengua en la congregación y no hay intérprete, no hay una edificación. Por eso el apóstol decía, el apóstol Pablo, que él prefería hablar 1, 2 palabras cortas, entendibles, que hablar en lenguas y que nadie supiera lo que estaba hablando. Porque se tiene que tener claridad y entendimiento para recibir una verdad. Pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Nuestro espíritu, hablamos que el alma compone la mente, las emociones y la voluntad, y las emociones tienen una incidencia grande en nuestro cuerpo físico. Pero de ese punto lo hablaremos en otra oportunidad. Del espíritu, el espíritu está compuesto también por tiene tres caracteres que lo describen. El espíritu es comunión, intuición y conciencia. ¿Qué es el espíritu? Comunión, intuición y conciencia. Comunión. Nadie puede tener comunión con Dios si no es a través del Espíritu de Dios. Amén. Es por el Espíritu Santo que nosotros oramos. Cuando no tenemos claridad acerca de una decisión, pero sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros y usted ya tiene desarrollado o habilitado el don de lengua, usted se toma de la palabra que está en Romanos 8:26. Amén. Romanos 8:26 dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces desconocemos cómo actuar en determinadas situaciones, pero el Espíritu Santo intercede a través de nuestro cuerpo, a través del Espíritu nuestro, con gemidos indecibles. Palabras que no tienen una coordinación en nuestra lengua natural, Él las lleva a la presencia de Dios en el lenguaje del Espíritu. Si usted no habla en lengua, se está perdiendo una de las bendiciones grandes de interceder y de orar y de quebrantar áreas en el alma, porque hay cosas que usted en el alma ya ha hecho todo lo posible y no puede. Hay gente que ha hecho todo lo posible por abandonar ciertos vicios o adicciones y no puede. Pero cuando oran en el Espíritu Santo les ayuda a quebrantar aquellas adicciones malas, les ayuda a quebrantar aquellos hábitos incontrolables. Lo que humanamente no podemos, ya siendo nuevas criaturas, orando en el Espíritu, sí vamos a ver resultados favorables. Amén. 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 Aleluya. Orar en el Espíritu, comunión con Dios. Intuición es algo que también está en el ser humano, puesto por Dios allí en esa área espiritual. Se dice que es como el sexto sentido, la intuición. Para esto las mujeres parece que son como más sensibles a esa área de espiritual.
como que perciben las cosas más rápido que nosotros hombres. Como el hombre es un poco más lógico, es más imaginativa. Es por eso que cuando el que es casado, la esposa le dice, no hagas esto, es mejor que no lo haga, porque hay como una intuición allí que está tratando el asunto en el cual usted se quiere envolver. Pero la intuición de su ayuda idónea le dice lo contrario, o muchas veces lo fortalece y le dice, sí, está bien, a mí me parece que está bien el asunto, me huele bien. Pero ese olfato no es del sentido natural del cuerpo, es el olfato de la intuición, del espíritu. Me parece que estos amigos no son los convenientes para este negocio. Estas personas no son las convenientes, porque hay algo en la intuición que te lo dice. Aún las personas que no tienen a Cristo, esa área del espíritu la tienen por allá adormitada, pero no tan aniquilada. Porque el que está sin Cristo, su espíritu está allí. El espíritu está allí, por eso es que anda, porque si no tuviera espíritu estuviera muerto. Pero el espíritu está desconectado de las cosas principales de Dios, de la comunión y de la relación. Pero la intuición por allá le da un avisito de vez en cuando. Y está la conciencia. La conciencia. Hebreos capítulo 10, verso 1. Hebreos capítulo 10. La conciencia es la otra área de nuestro espíritu. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, el sacerdote los hacía para cubrir los pecados, porque no quitaban el pecado. Habían sacrificios que hacían a diario, otros sacrificios los hacían anual, que era el sacrificio de la expiación. Lo traían una cabra macha, un cabro, el macho cabrío, y realizaban el sacrificio expiatorio. Pero esto tenía que hacerlo el sacerdote todos los años, porque la conciencia de pecado estaba presente. No se quitaba la conciencia de pecado. Empezamos diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Nosotros caminamos sin conciencia de pecado. Usted ya no tiene condenación sobre su vida, porque Cristo pagó un precio y usted es justificado. Amén. Pero hay mucha gente que camina consciente del pecado, consciente de las cosas malas. Y cuando la persona camina con una conciencia de pecado, no justificada, no se cree que ha sido totalmente limpio, es como decir que el sacrificio de Cristo no hizo un trabajo completo o bueno. Y cuando Cristo muere, o antes de morir, la última palabra de Jesús fue, consumado es, y expiró, lo terminó. La obra de Cristo fue completa, 100% terminada, cumplió lo que el Padre le encomendó en su totalidad. Él se llevó todo el pecado de la raza humana, no quedó algo escondido por allí, todo el pecado lo arrancó. El hombre lo que tiene es que colocar su fe en Él, y esa sangre que está en la eternidad, que se derramó en nuestro horario, nuestro cronograma siglos atrás, pero que quedó en la eternidad, nos limpia permanentemente. Amén. Permanentemente. La sangre de Jesús está
en un presente continuo. Hebreos en el mismo capítulo 10, en el verso 17, dice cómo Dios nos ve. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus transgresiones. ¿Cuándo se va a acordar Dios de tus pecados? Nunca. Diga, Dios, gracias. Porque nunca traes a memoria mis pecados. Gracias por mantenerme siempre limpio a través de la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hebreos en el capítulo 8, en el verso 12, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Dios no está viendo tus injusticias, porque tal vez has procedido con mucha injusticia, pero Dios no está viendo las injusticias nuestras. Él está viendo la justicia que es en Cristo Jesús. Y a través de la justicia que es en Cristo Jesús, nos ve a nosotros. Aleluya. Él nos ve a nosotros a través de la justicia de su amado Hijo Jesucristo. Dios no está tratando contigo entonces en base a tus pecados, sino en base a la obra consumada de Cristo. Amén. La obra consumada de Cristo. Ahora desde nuestro espíritu, vámonos de ahora desde adentro, desde nuestro espíritu, en nuestro espíritu hay vida. La Biblia nos dice también en Romanos 5, justificados pues por la fe. Ya nosotros tenemos una marca que se llama justicia de Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Usted es justificado. En su espíritu hay una marca que la ve Dios. Una marca que la ve Dios que se llama justificación. Porque usted recibió a Cristo. Y si usted está justificado en Cristo, usted tiene vida en abundancia. En su espíritu. Ahora, esa vida en el espíritu tiene que trascender y tocar el cuerpo que está entre nuestra casa, que es el cuerpo físico, y el espíritu tiene que tocar el alma. Desde nuestro espíritu, si hay vida, tiene que pasar a través del alma y darle un toque a nuestras emociones, un toque a nuestros pensamientos, y que ya nuestros pensamientos no se amolden al modelo de la vida vieja, sino que se muevan de acuerdo a la dirección que desde el espíritu de vida están recibiendo. Cuando hay alguien con una enfermedad en su cuerpo físico, desde el espíritu nosotros le declaramos lo que Cristo hizo por nosotros, y esa vida que está en el espíritu pasa a través de nuestra mente, nuestra boca la habla y nos declaramos sanos, y nuestro cuerpo recibe la bendición de la vida de adentro hacia afuera. Amén. Cuando una persona está con tristeza continua, está desesperanzado, dice que desde nuestro espíritu nace la verdadera esperanza, porque no tenemos una esperanza muerta, nuestra esperanza está viva. Amén. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra verdadera esperanza. Y si el mundo nos está colocando cosas para desesperanzarnos, desde nuestro espíritu nosotros tomamos nuestra artillería y declaramos que tenemos una esperanza viva. Eso pasa a través de nuestra emoción, saca la tristeza, establece el contentamiento, y nosotros adoramos a Dios, levantamos nuestras manos, abrimos nuestra boca y adoramos, exaltamos a Dios. No estamos de manos caídas, no estamos de boca hablando cosas incoherentes, hablando maldiciones, poniéndonos de acuerdo con la realidad que se opone a la verdad del Espíritu. Si usted está en el Espíritu, ¿dónde está Cristo? A la derecha del Padre, con un cuerpo nuevo.
nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como se hace en el reino de los cielos, se tiene que hacer aquí en la tierra. Y todo lo que se esté oponiendo a la voluntad perfecta de Dios, yo tengo que establecerla aquí. Pero no la voy a establecer con pensamientos positivos. La voy a establecer desde mi espíritu libre. Amén. Desde mi espíritu libre. Desde tu espíritu libre, tú quitas esclavitud en el alma. Quitas adicciones en el alma. Porque Cristo ya te ha hecho libre en el espíritu. Pero eso tiene que trascender. La vida de Dios tiene que trascender. Trascender hasta nuestra alma. ¿Cómo trasciende? Manteniendo una mentalidad de justificación. Usted es justicia de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Y usted se va llenando de esa palabra. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que la oración que tú haces porque tú eres la justicia de Dios en Cristo va a ser recibida en el reino de los cielos. Y cuando esa oración es recibida en el reino de los cielos, se manifiesta respuesta. Hay un quebrantamiento en el mundo espiritual y se mueve el cielo a favor de ti. Amén. Pero desde nuestro espíritu libre, nosotros levantamos la vida de Cristo y comenzamos a tocar nuestro cuerpo almático. Y ya nuestra alma se tiene que ir amoldando a lo que desde el espíritu está recibiendo. El espíritu dice: no veas esto, no veas aquello, mira, dirígete a esta dirección. Y nuestra voluntad, sometida al espíritu, se mueve. Nuestros pensamientos, palabra de Dios viene a nuestro espíritu y toca nuestra mente y se nos dice con claridad cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer, cosas de las cuales tenemos que echar fuera y cosas de las que tenemos que llenarnos, espíritus o adicciones que tenemos que soltar y cosas que tenemos que traer y colocar en el lugar que estaban esas malas adicciones. Pero el hombre de Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos que caminar en completa libertad. Y la verdadera libertad nace de adentro hacia afuera. Amén. Ya tu cuerpo no lo vas a presentar al pecado, porque hay un espíritu libre que lo está tocando. Hay un espíritu libre que tocó el pensamiento y dice: no, ya yo no voy para este lugar, ya yo no voy a compartir con este tipo de prácticas, no voy a realizar ese tipo de actividades que deshonran a Dios. Mi cuerpo lo voy a presentar como sacrificio vivo delante de Dios. Amén. Como sacrificio vivo. Y aunque no tenga el deseo en el día de adorar, de ir a la iglesia, yo le hago caso a mi espíritu. Y cuando le hago caso a mi espíritu, mi alma es bendecida y mi cuerpo es bendecido. Amén. Entonces todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, que es lo que realmente usted es, va a ser tocado cuando desde adentro usted comience a trastornar sus emociones, sus pensamientos, su voluntad, y su cuerpo reciba la bendición de Dios también. Amén. Nuestro cuerpo es para honrar a Dios, para glorificarlo a Él. Y lo hacemos no porque seamos mejores que otros, lo hacemos por la pura gracia de Dios. Toda la honra y la gloria es de Él. Podemos caminar en plena libertad aquí, sin ningún tipo de ataduras, sin ningún tipo de condenación en nuestra conciencia, justificados en Cristo Jesús. Hay algo que usted debe hacer por repetición, porque la palabra renovar es repetir cosas nuevas, repita que usted es justicia de Dios en Cristo. Amén. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y cuando eso usted lo repite, su alma, su mente va a quedar tan impregnada de esa verdad que usted va a ser un testimonio para honra y gloria de Dios. Esa adicción que no podías dejar, sabiendo que eres justicia de Dios en Cristo, se va a romper. Esas malas amistades o esas formaciones que tenías
en tus redes sociales, en tu grupo, que no convienen, que son tóxicas, se van a romper por el Espíritu que habita dentro de ti y que impacta desde adentro hacia afuera tu alma y tu cuerpo físico. Amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a estar orando. Creer que Dios nos ha llamado para que vivamos en completa paz, para que vivamos en armonía con Él, con el cielo. Y usted tiene ya lo principal. Usted tiene a Cristo en el corazón. Tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted. Fortalezca la comunión en su espíritu con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, y su mente va a ser impactada por la comunión, por la relación, porque todo el que tiene relación con Dios en oración es llevado a la palabra, y oración y palabra renuevan nuestro entendimiento, impactan nuestras emociones y nuestra voluntad va a tomar las decisiones correctas. Y cuando nosotros tomamos las decisiones correctas, nuestro cuerpo físico es bendecido. Amén.